La primera carta a Timoteo, capítulo 2, empezando en el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Pedimos, Señor, tu sabiduría para entender correctamente este texto y hacer aplicación de él en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos nosotros en una cultura muy feminista, donde la igualdad entre hombre y mujer ha sido enfatizado de una forma no bíblica. Claro que todos somos iguales en cierto sentido delante de Dios, en cuanto a valor o en cuanto a ser portadores de la imagen de Dios, somos iguales. El hombre y la mujer, los dos, llevan la imagen de Dios. Mas nuestra cultura hoy quiere también ignorar o negar toda diferencia en cuanto a roles también. Y la palabra de Dios no está de acuerdo con la cultura de hoy. Nosotros necesitamos tomar la sabiduría de Dios para saber cómo vivir en un mundo rebelde en contra de nuestro Señor. De todas nuestras amistades como varones, nuestra amistad con nuestra esposa debe de ser la más profunda y la más íntima. Este texto en ningún sentido debe de ser utilizado para hacer a los hombres menospreciar a las mujeres. Eso no puede ser el propósito del texto. Pero sí queremos gobernar nuestras vidas por la palabra de Dios. Antes de hablar sobre este texto, quisiera llamar a nuestra atención unas importantes verdades. Fácilmente nos convertimos en o legalistas o libertinos, en cuanto a esto o en cuanto a muchas otras cosas, ¿verdad? Fácilmente nos convertimos en legalistas. El legalista se considera esencialmente mejor que otras personas por su obediencia al texto o a veces por guardar una idea aún más allá de el texto, una regla que no está incluida en la palabra de Dios. Se considera mejor. Pensamos en los fariseos. Ellos se consideraban excepcionales, los mejores, por su árbol genealógico o por su habilidad de observar ciertas leyes a la perfección, según ellos, o a su habilidad de obedecer otras reglas que no tenían nada que ver con la ley de Dios,
A veces sus reglas aún negaban a la ley de Dios, pero su obediencia a estas reglas les hacían sentir superiores a los demás. Ellos, según ellos, eran judíos excepcionales. Y de ahí sacamos, de su movimiento, sacamos el nombre o la idea de fariseísmo. El fariseo, cuando oraba a Dios, dijo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Y luego sigue alabándose a sí mismo por sus valores superiores a los demás. Bueno, nosotros sabemos que él sí era exactamente como los demás, vanaglorioso, egoísta, necesitado de la corrección de Dios. Esto es un extremo, el extremo del legalismo. El otro extremo es el extremo del libertinaje. El libertinaje dice que yo puedo hacer todo lo que me da la gana, pues ¿para qué es la gracia? Es para cubrir mis errores y ¿qué le hace? No importa lo que hago o no importa, no necesito conformarme a la ley de Dios. Lo podemos llamar también antinomianismo. Antinomianismo significa en contra de la ley, en contra de la ley. Esto es el antinomiano. Ninguna obligación de obedecer a la ley moral de Dios o de ordenar mi vida en base a los mandamientos de Dios. Hay personas que caen también en este error. Y en cuanto al texto que hoy vamos a considerar, pudiéramos caer en uno u otro de estos extremos. Y no queremos caer en los extremos, sino queremos aplicar correctamente la palabra de Dios a nuestras vidas. Y no somos superiores a los demás por obedecer a la palabra de Dios. No somos esencialmente mejores que los demás por obedecer a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo que todos los demás que están afuera necesitan. Necesitamos la gracia de Dios. Y Dios nos recibe por su gracia. Ahora, su gracia también nos entrena, nos enseña a negar la impiedad y la injusticia y vivir una vida de obediencia al Señor. Esta es una de las indicaciones de que hemos recibido la gracia salvadora. Pudiéramos caer en uno de estos dos errores y que el Señor nos dé sabiduría y perspectiva correcta. Dios, en este texto, ha hecho o ha dado un importante orden para la vida de la iglesia. Dios es quien ha diseñado las diferentes instituciones, tanto la familia, que es la primera institución, como también el gobierno civil, como también la iglesia. Tres diferentes instituciones establecidas por Dios para ayudarnos, y Dios da un diseño para cada uno o cada una de estas instituciones. En la familia, vamos a considerar en breve algo que el Señor dice acerca de la familia en el libro de Efesios, capítulo 5. Y cuando decimos un orden, estamos hablando de la colocación de las cosas en sus lugares correspondientes.
la colocación de todas las cosas en sus lugares correspondientes. Efesios 5, versículo 22, dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así la iglesia está sujeta, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces aquí tenemos el mandamiento de Dios a las mujeres cuando se trata de su matrimonio. Esposas, sométanse a sus maridos. Y luego dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué vemos en este texto? Vemos que las esposas son mandadas por Dios a someterse a sus maridos, y que los esposos tienen el mandamiento de Dios de amar a sus mujeres y procurar su crecimiento espiritual y su bienestar espiritual, como Cristo ha procurado nuestro bienestar espiritualmente hablando. Cuando hablamos de problemas en el matrimonio, muchos de los problemas en el matrimonio tienen como su raíz una falta en estas dos cosas. Mujeres que no quieran honrar a sus esposos y hombres que no quieren amar a sus esposas. Esto, si obedecemos estos mandamientos del Señor, se resuelve, yo creo, un 90% de los problemas en el matrimonio. Dios es quien ha dado este diseño a la familia. Y sabemos que Dios es más sabio que nosotros. Nosotros necesitamos recibir su sabiduría y vivir de acuerdo a ella. Cuando una persona dice: ¿sabes qué? Yo creo que tengo una mejor idea, estamos diciendo que somos más inteligentes o más sabios que nuestro Creador. Eso no puede ser. No podemos ser nosotros más sabios que nuestro Creador. Ahora, como esposo, yo tengo que buscar hacer o cumplir con mi responsabilidad en la familia. No puedo hacer la parte de mi esposa por ella. Ella tiene que hacer su propia obediencia a este mandamiento. Igual, mi esposa no puede hacerme a mí amarla. Ella tiene que honrarme y yo tengo que amarla. Ella no tiene que hacer nada para merecer mi amor. Es la mujer de mi pacto y yo la tengo que amar.
Hombres no tienen que hacer nada para que sus esposas las deben de honrar, sino que de por sí los deben de honrar. Ahora, nosotros como parejas podemos poner obstáculos delante de nuestra pareja para hacerle más difícil que cumpla con su rol, ¿verdad? Yo puedo darle dificultad a mi esposa en cuanto a honrarme a mí, viviendo como si fuera un niño de 9 años, ¿verdad? Si yo tuviera esa clase de actitud, sería para ella muy difícil honrarme. Debemos de tomar los consejos de Dios y buscar cultivar esa clase de relación en nuestros hogares para la gloria de Dios y para el bien de nuestras familias. Como hombres debemos de portarnos de forma responsable y maduro para que nuestras esposas no tengan mucho problema en honrarnos, ¿verdad? Y debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ella, para su bienestar espiritual. Entonces, en la relación del matrimonio, el principal mandamiento para la mujer es someterse a su marido y el mandamiento principal para el hombre es amar a su esposa. Cuando hacemos esto, cuando cumplimos con estos roles bien, reflejamos la relación entre Cristo y la iglesia. Reflejamos la relación entre Cristo y la iglesia. Y es muy bueno. Ahora, 1 de Timoteo 2, 9 a 15, no habla específicamente de la relación en la familia o en el matrimonio, sino habla de la iglesia. Y vamos a hablar de los deberes de las mujeres en la iglesia. Primeramente, el apóstol menciona pureza en la vestimenta de la mujer. Pureza en la vestimenta de la mujer. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pureza en la vestimenta de la mujer. En la Biblia existen 2 propósitos para la ropa. ¿Sabes qué? Nosotros los hombres no inventamos la ropa tampoco. Fue idea de Dios mismo. Cuando nuestros primeros ancestros cayeron en el pecado, Dios mató a animales, tomó sus cueros y de estos cueros el Señor hizo ropa para nuestros primeros ancestros, para cubrir su desnudez. Entonces, el primer propósito para la ropa es de cubrir nuestro cuerpo. Y este fue el diseño original en el huerto del Edén, cuando Dios mató a los animales e hizo túnicas de sus pieles para dar a los recién caídos pecadores este cubrimiento. Ahora, esta primera ropa prefiguraba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos estamos llenos de vergüenza por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado es cosa vergonzosa delante de Dios y escondemos nuestro pecado de la gente que nos rodea porque nos da vergüenza.
Pero no podemos cubrir nuestro pecado suficientemente. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Y su juicio y su opinión valen muchísimo más que la opinión de toda la gente en el mundo. Muchísimo más. Cristo vino para presentarnos justos delante de Dios y cubrirnos con su justicia. Cristo murió en la cruz de Calvario como el Cordero de Dios para satisfacer la justa ira de Dios en contra de nuestro pecado y para cubrirnos. Entonces este es el primer propósito de la ropa, para cubrir nuestro cuerpo. El segundo propósito para la ropa es para diferenciar entre hombres y mujeres, para marcar la diferencia entre hombres y mujeres. Dios ha hecho dos géneros o dos sexos, el hombre y la mujer, el niño y la niña. No hay más. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, nos habla de este diseño para la ropa en el versículo 5. Deuteronomio 22, versículo 5. Dice así: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor. Cualquiera que hace esto es abominación al Señor. Entonces aquí tenemos el segundo propósito para la ropa, marcar la diferencia entre hombre y mujer. A veces en este mundo es considerado hasta chistoso que un hombre se vista de mujer, pero no es chistoso. Es una abominación delante de Dios, es aborrecible, es horrible, no es chistoso. Y no debe de ser para nosotros ocasión de risa, sino más bien de indignación y ocasión también de tristeza al ver a esta persona rebelándose en contra del diseño con que el Señor la hizo. Entonces, pureza en la vestimenta, decoro. La mujer debe de vestirse de forma apropiada y respetable. No venimos a la reunión en ropa sucia normalmente. Si entra una persona en ropa sucia es muy bienvenida, ¿verdad? Muy bienvenida. Pero nosotros que venimos a la reunión intencionalmente y pensando en nuestros 5 sentidos, y tenemos la capacidad de hacerlo, o suficientes recursos, no ponemos nuestra ropa más inferior para venir a la reunión, ¿verdad? Nos vestimos de forma apropiada. No deben de venir las mujeres vestidas de payasitas o como prostitutas tampoco. Pudor y modestia, cualidades opuestas a la vanidad, no llamando la atención de otros a nuestros cuerpos. Aquí habla de una vestimenta pura, no una vestimenta que provoca lujuria. En nuestro mundo se ha empezado a utilizar mucha ropa que tiene como su propósito provocar lujuria en los hombres. Y el Señor habla en contra de esto cuando dice que
deben de vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia. Entonces todos hemos visto a mujeres exhibicionistas que buscan exponerse de tal forma o con el propósito de atraer a la atención de los hombres. Esto es en contra de el diseño de Dios y el mandamiento de nuestro Señor aquí en este texto. Ahora el texto también menciona que la ropa tampoco debe de ser una exposición de la riqueza de la familia. Modestia, pudor, deben de ser las cualidades, características de nuestra ropa. Y luego habla de el porte de la mujer en la asamblea. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Que aprenda calladamente. Por esto no tenemos pastoras predicando desde este púlpito, porque es prohibido por el Señor. El Señor lo ha prohibido. El primer requisito para ocupar el oficio de obispo, pastor, anciano en la iglesia, es de ser un hombre. Es el primer requisito. Tiene que ser un hombre. Y luego de versículos 13 a 14, habla de la razón de este mandamiento. Y estas razones son las de Dios, no las razones de un hombre. Dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Entonces, la orden de la creación en primer lugar. Adán fue formado primero y la mujer fue dada a Adán como ¿qué? Como su ayuda idónea, para apoyarlo en el trabajo que Dios le había dado a él, para ayudarlo, para ser su compañera. Creo que fue Matthew Henry quien dijo que Dios tomó de su costilla, no de su cabeza, como para gobernarlo, ni tampoco de su pie, como para ser pisoteado por él o pisoteada por él, sino Dios le hizo su par, tomando de su costilla. Dios hizo a la mujer como su par, pero con el propósito de ayudarlo, con el propósito de apoyarlo, no con el propósito de gobernarlo. El hombre es de ser el líder tanto en la familia como también en la iglesia. Dios ha dado este rol de liderazgo al hombre en su familia. Como leímos ahorita, el hombre es la cabeza de la mujer y debe de usar esta responsabilidad bien, pero él es quien tiene esta responsabilidad, no la mujer. Y luego menciona que la mujer fue engañada. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La mujer es quien fue engañada. Quizás esto nos dice que el hombre comió del fruto
con todo el conocimiento de lo que estaba haciendo. Mientras que la mujer sí fue engañada por el diablo en forma de esta serpiente y no era al 100 consciente de lo que estaba haciendo. Ella fue engañada. Y esto ha sido un frecuente patrón en la historia de iglesias falsas. Mujeres engañadas que ejercen autoridad. Cuando pensamos en los movimientos religiosos de la historia, vemos este patrón. Pensamos en Ellen White, quien fue la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una líder muy fuerte que, según ella, recibió instrucciones de Dios y un mensaje para dar al mundo, y fue una fuerte predicadora en su tiempo. Pensamos en las pastoras entre las iglesias carismáticas casi desde el inicio de su movimiento, por ahí del año 1903 más o menos. Ha habido muchas pastoras engañadas que han dirigido en este movimiento. Básicamente toda denominación cristiana en declive ha empezado a nombrar a mujeres como pastoras. Y esta es una de las indicaciones de que una iglesia o grupo de iglesias está en declive. La iglesia anglicana, metodista, congregacionalista, pentecostal, apostólico, los bautistas liberales, los menonitas liberales y otros grupos han empezado a nombrar a mujeres como pastoras en sus iglesias, haciendo caso omiso a las instrucciones de nuestro Señor en su palabra. Y ha habido mucha presión de parte de la sociedad en general de conformarse al feminismo de nuestra época. Y muchos se han sometido a esa presión en vez de someterse a Dios. En vez de gobernarse por el temor de Dios y por su palabra, se gobiernan por las ideas de nuestra época. El Señor nos ha mandado no conformarnos a esta época, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando nos permitimos moldear por las ideas de nuestra cultura, las ideas contrarias a la palabra de Dios, de nuestra cultura, desobedecemos este mandamiento del Señor. Aún durante el Nuevo Testamento, el periodo del Nuevo Testamento, falsos maestros enfocaban sus ministerios en engañar a las mujeres. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, nos habla de estos falsos maestros. 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios,
teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Aún en el primer siglo, falsos maestros enfocaban su ministerio de enseñanza a engañar a mujeres. Hoy en día, yo creo que esta es una de las estrategias de los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Cuándo mandan a sus misioneros a tu casa? Pues a mediodía, cuando tú estás en el trabajo, es cuando empiezan a frecuentar a tu casa. Tienen eso como quizás una parte de su estrategia, no sé, no he estado en sus reuniones estratégicos. Pero vemos esto desde el primer siglo, un enfoque en engañar a mujeres. Y eso ha sido muy eficaz en muchos de los movimientos más engañados de hoy han sido gobernados por mujeres. Ahora el versículo 15. Vamos a considerar ahora el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con toda modestia. Vamos a decir que este es un versículo difícil. No es uno de los más fáciles versículos de entender. Pero la palabra salvación puede tener un amplio rango de significados. Hablamos de la salvación en términos de la justificación en veces. Somos salvos, somos justificados delante de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en este versículo no se refiere a la justificación en sí. Dios no pone requisitos a nosotros para algún día lograr nuestra justificación. No llegamos a la justificación por obedecerle a Dios. Llegamos a la justificación por la pura gracia de nuestro Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes. No por obras para que nadie se gloríe. El Señor sabe que nosotros, los hombres, somos muy dados a la vanidad y a gloriarnos a nosotros mismos en nuestros grandes logros. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tu justificación no es uno de tus logros. Es algo que yo he hecho en ustedes y ustedes reciben este gran beneficio por mi gracia. Aquí habla de otra clase de salvación. La salvación puede hablar también de la santificación, el proceso por el cual Dios nos libra más y más del poder del pecado. Y creo que aquí habla de una salvación de la influencia corruptora de la naturaleza pecaminosa. Una salvación de la influencia del pecado. El trabajo que Dios le da en la crianza de sus hijos es una influencia santificadora en su vida. El trabajo que Dios le da en el cuidado de su casa y en engendrar a hijos, cuando permanece en la fe,
en amor y en santidad, es un trabajo que obra o que es utilizado por Dios para santificar a la mujer. Este duro trabajo tiene un poder santificador cuando la mujer permanece en fe, amor, santidad, con toda modestia. Así que en este texto tenemos las instrucciones para la mujer cristiana, para la mujer que teme a Dios, para la mujer que quiere obedecer a Dios. Hablamos de decoro y modestia en la ropa, hablamos de el porte en la asamblea, de aprender en silencio, no como la maestra de la iglesia. Y hablamos de este último versículo: se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Que el Señor nos concede el corazón para obedecer a Dios y formar nuestras vidas en obediencia a Él, para su honra y para su gloria, y para el beneficio de su iglesia y para el beneficio de nuestros hogares. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este texto, Señor. Pedimos, Padre, que nos ayudes. Concédenos sabiduría para saber cómo aplicar este texto en nuestras familias y en tu iglesia, Señor. Y gracias te damos, Señor, por amarnos y por recibirnos como tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.